Continuando con las teóricas, nos habíamos quedado en examen físico. Ahora vamos a continuar la historia clínica, parte 2, todo lo que se refiere a signos vitales. Bien, como concepto podemos mencionar que los signos vitales va a ser el conjunto de aquellos fenómenos o manifestaciones que se puedan ver, ¿no es cierto?, tanto objetivamente, percibir, medir en un organismo vivo en forma constante. Los signos vitales vamos a mencionar que son la presión arterial, la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria. Como hemos mencionado, presión arterial, temperatura, pulso, frecuencia respiratoria. La presión arterial, como concepto, también podemos decir que va a ser una fuerza, o es la fuerza ejercida por la sangre expulsada ¿de dónde? Del ventrículo izquierdo contra las paredes de las arterias, representando así el gasto cardíaco, la resistencia vascular y la elasticidad arterial. Esto se va a determinar en milímetros de mercurio y se considera como valores normales sistólica de 120 a 90 milímetros de mercurio y la diastólica de 80 a 60 milímetros de mercurio, dando un promedio de 120 a 80 milímetros de mercurio más 10 menos 10. Acá tenemos dos imágenes que podemos ver cómo el personal de salud, ¿no es cierto?, está tomando la presión arterial. Este era con el tensiómetro aneroide. Ahora ya, ¿no es cierto?, ya ha venido la tendencia de los tensiómetros digitales. Vamos a poner un pequeño video para ver cómo se toma la presión arterial con estos tensiómetros digitales. Desenrolle el brazalete y pase el brazo a través del ojal para posicionarlo cerca de la arteria. Posteriormente, colocamos en su lugar la válvula. Presionamos el botón de encendido para comenzar el inflado del brazalete. Podemos observar, ¿no?, en la arteria braquial. Una vez inflado el brazalete, el baumanómetro nos indicará los parámetros obtenidos. La presión sistólica, la presión diastólica y el pulso se visualizarán simultáneamente en la pantalla. El monitor se volverá a inflar automáticamente si el sistema detecta que su cuerpo necesita más presión para medir su presión arterial. Bien, vamos a continuar. Ahí podemos observar, ¿no es cierto?, el tensiómetro digital, tomando la presión arterial en la arteria braquial. Y también existen, ¿no?, las muñequeras o para la arteria radial, tensiómetros digitales. En los rangos de presión arterial podemos mencionar como hipotensión, que va a ser una presión sistólica de 80 milímetros de mercurio y una diastólica menor de 60. Entonces, esta presión va a ser a lo que comúnmente denominamos una presión baja, que podemos observar en una hipotensión en nuestro paciente. Podemos observar vértigo, mareo, desmayo, somnolencia, debilidad, visión borrosa, etc. Una presión normal, como hemos mencionado, es de 80 a 120 en la sistólica y en la diastólica de 60 a 80. Una prehipertensión, podemos decir que una prehipertensión sistólica va a ser de 120 a 80 a 139 milímetros de mercurio y de 80 a 89 la diastólica. La hipertensión grado 2 va a ser superior, ¿no es cierto?, a 160 o más en la sistólica y en la diastólica de 100 o superior o más. En una crisis hipertensiva, cuando no controlamos, cuando tenemos pacientes no controlados, podemos tener alguna crisis hipertensiva y esto nos va a conllevar a una emergencia médica. Cuando tomamos la presión
el paciente nos va a mostrar una presión sistólica de 180 milímetros de mercurio y una diastólica superior a 110. En nuestro paciente, ¿qué vamos a poder observar? Vamos a observar ansiedad, convulsiones, dolor de pecho intenso, dolor de cabeza, visión borrosa. Frecuencia respiratoria. Como concepto de una frecuencia respiratoria, podemos decir que es la cantidad de ciclos que inhalaciones, exhalaciones dentro de una unidad de tiempo. Por ejemplo, 1 minuto, ¿no es cierto? Los valores normales. En el recién nacido tenemos de 40 a 60 por minuto. En el escolar de 25 por minuto. En el adulto de 16 a 20 respiraciones por minuto. Y en la vejez de 14 a 16 por minuto. Alteraciones. Taquipnea, ¿no es cierto? Va a ser una frecuencia respiratoria superior, una respiración rápida, ¿no es cierto? Superior a 20 respiraciones por minuto. ¿En qué pacientes? En pacientes que han sufrido una fractura costal o una pleuritis, ¿no es cierto? Bradipnea va a ser una frecuencia respiratoria inferior a 12 respiraciones por minuto. Por ejemplo, podemos tener en pacientes con alguna alteración neurológica infecciones respiratorias. Hipernea o hiperventilación va a ser el aumento en la profundidad respiratoria y la frecuencia. Generalmente en pacientes con ansiedad, en pacientes que están realizando ejercicio o alteraciones del sistema nervioso central. Hipoventilación o disnea va a ser una dificultad o dolor para respirar. Y la apnea va a ser el cese de la función respiratoria. Los valores normales dentro de la temperatura. Pasamos a la temperatura. ¿Qué va a ser la temperatura? Va a ser el grado de calor que va a producir normalmente en el cuerpo, resultado del equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. ¿Por qué va a estar causada esta? Por una actividad muscular puede ser, una secreción de hormonas o también puede ser por la estimulación del sistema nervioso vegetativo. Podemos tomar, ¿no es cierto?, la temperatura en la boca, ¿no es cierto? Podemos tomarnos un tiempo de 3 minutos, la axilar de 3 a 5 y la rectal de 1 minuto, que es la más fiable. Las alteraciones. Una temperatura normal nos va a dar un rango de 36 a 37 grados centígrados. Una hipotermia va a ser temperatura baja, va a ser una temperatura por debajo de los 35 grados centígrados. El término febril o fiebre ligera también es conocida, va a estar en un rango de 37.1 a 37.9 grados centígrados. O una fiebre o una hipertermia nos va a dar un rango de una temperatura de 38 a 39 grados centígrados. Y una hiperemia o hiperexia nos va a dar un rango mayor a 39 grados centígrados. El pulso. ¿Qué va a ser el pulso? Va a ser la expansión rítmica de una arteria, ¿no es cierto?, que va a ser producida, ¿por qué? Por el paso de la sangre bombeada por el corazón. El pulso lo vamos a tomar también en niños, que va a ser, el rango es de 130 a 140 pulsaciones por minuto. En ancianos vamos a tener de 60 o menos pulsaciones por minuto. Alteraciones del pulso. Vamos a tener este concepto que va a ser la bradicardia, que va a ser la frecuencia por debajo de 50 pulsaciones por minuto. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Nos va a presentar síncope, mareos, dificultad para respirar, confusiones o problemas en la memoria. Otra alteración es la taquicardia, ¿no es cierto? Esta taquicardia va a ser la frecuencia del pulso por encima de las 110 pulsaciones por minuto. ¿Qué síntomas nos va a dar? El pulso acelerado, dolor de pecho, desmayo y aturdimientos. El pulso, ¿dónde lo vamos a medir? Generalmente lo medimos en el pulso en la radial, ¿no es cierto? En la arteria radial, ¿ya?
Vamos a ver el pulso braquial también o humeral, ¿ya? El axilar, el pulso carotidio, el pulso popliteo, el pulso dorsal del pie o pedio o el pulso tibial posterior. Generalmente, ¿dónde medimos? En la radial, ¿no es cierto? Algunas veces vamos a tomar el pulso, ¿dónde? El pulso carotidio. Entonces, cuando estemos frente a nuestra historia clínica y hayamos hecho nuestro paciente, la historia clínica en el punto 6.1, anotamos, ¿no es cierto?, el 36.7 grados centígrados. El pulso nos dará 65 pulsaciones por minuto. La presión arterial será 125-85 milímetros de mercurio, de acuerdo a lo referido, ¿no es cierto? Y la frecuencia respiratoria, 18 respiraciones por minuto. El examen de cabeza y cuello. Para determinar qué tipo de cráneo, ¿no es cierto?, tenemos que tener un concepto. Para determinar el cráneo tenemos que sacar el índice cefálico. ¿Qué va a ser el índice cefálico? Va a ser la relación que va a existir entre la anchura y la longitud antero-posterior del cráneo expresado en un porcentaje, no en por ciento. Entonces, como ejemplo, vamos a tener la mesocefalia, la dolicocefalia y la braquicefalia. La mesocefalia va a haber una armonía, ¿no es cierto?, en relación al plano sagital con relación al coronal. En la dólico va a haber un aumento de la longitud en el plano sagital en relación al coronal. Y pasa lo contrario con la braquicefalia. Habrá un aumento, ¿no es cierto?, en la longitud del plano coronal en relación al sagital. Entonces, ¿cómo medimos? Nos vamos a basar en esta fórmula, ¿no es cierto? El índice cefálico. Va a ser el ancho, los puntos S y D, dividido con relación al largo por 100. Entonces, vamos a primeramente necesitar este instrumental, ¿no es cierto?, que va a ser el cefalómetro, o también podemos utilizar una cinta métrica también. Y esto es nuestra referencia, ¿no?, nuestros rangos de referencia. Braquicéfalo será mayor a 80%, mesocéfalo será entre 75 a 79% y un dolicocéfalo será menor a 75%. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar estos puntos? El punto A lo vamos a ubicar en el nacio, ¿no es cierto? El punto P lo vamos a ubicar en el lineum, ¿cierto? Los puntos S y D lo vamos a ubicar, va a ser la parte más prominente del hueso parietal, que va a estar más o menos a 1 a 2 centímetros por encima del borde superior del pabellón auricular. Entonces, hacemos el cambio de datos, ¿no es cierto? Los puntos S y D, 29 centímetros. El punto AP, 38, nacium, lineum. Lo dividimos y lo multiplicamos por 100 y nos va a arrojar un resultado. El índice cefálico de nuestro paciente en este ejemplo es de 76.3%. Nos vamos al rango de referencia y nos indica que nuestro paciente es mesocefálico, entre 75 y 79. Entonces, ubicamos ese resultado entre 75 y 80, nos dará como resultado nuestro paciente mesocefalia. Entonces, anotamos paciente cráneo mesocefálico. En cara, ¿qué vamos a poner? También nos vamos a basar a un índice. ¿Qué índice? El índice facial. El índice facial va a ser la relación porcentual entre la longitud vertical y la longitud transversal de la cara. También tenemos rangos de referencia, ¿ya? De 79 a 83% será un paciente euriprosúpo,
de 88 a 93 leptoprósopo y de 84 a 97 mesoprósopo, ¿no es cierto? Entonces, el índice cefálico, ¿cómo lo vamos a obtener? Vamos a medir una distancia entre la distancia intercigomático, ¿no es cierto? Y la distancia, esa va a ser la distancia horizontal. La vertical también nos vamos a basar en el nacio y en el natio. Entonces, medimos en nuestro paciente, nos da nacium natium 17 centímetros y el intercigomático nos va a dar un resultado de 18.5 centímetros. Lo dividimos y lo multiplicamos por 100 y nos va a dejar un índice facial de 91.8. Nos vamos a nuestro rango de referencia 91.8. Acá, ¿no es cierto? Nuestro paciente presentará un índice facial leptoprósopo. Entonces, de esa manera nosotros podemos realizar el llenado, ¿no es cierto? Perdón, acá. Entonces, ¿cómo llenamos la historia clínica? Llenamos, ponemos, ¿no es cierto? Índice facial mesoprósopo. El perfil nos vamos a, como opciones la historia clínica nos da, ¿no es cierto? Perfil cóncavo, convexo y recto. El perfil va a ser una relación, ¿no es cierto?, entre la frente, el mentón con respecto al labio, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tiene un perfil recto. Para tener un perfil convexo, hacemos una línea imaginaria de la frente con el mentón y observamos que el labio nos da un perfil cóncavo, ¿no es cierto? Y puede pasar viceversa. La frente, una línea imaginaria con el mentón y con relación a los labios, el perfil cóncavo nos da, ¿no es cierto? En este ejemplo. En el esqueletal, perfil esqueletal tipo 1, ¿no es cierto? Tipo 2 y tipo 3, ¿no es cierto? O clase 3. Ahí tenemos también como ejemplo perfil recto, perfil cóncavo y perfil convexo y perfil cóncavo. Entonces anotamos en nuestra historia clínica perfil cóncavo. Ojos, ¿qué vamos a ver en los ojos? Vamos a determinar las características normales de la pupila, ya será única, será central o será regular. Pueden ser isocóricas, ¿no es cierto? Isocórica significa la igualdad de tamaño de las pupilas. Pueden ser midriáticas, ¿cierto? O pueden ser mióticas, ¿no es cierto? La contracción. O anisocoria, puede presentar nuestro paciente anisocoria. Anisocoria va a ser un tamaño desigual de las pupilas. Entonces, también podemos observar alteraciones como el estrabismo. ¿Qué va a ser el estrabismo? Va a ser la pérdida del paralelismo de los ejes visuales o los ojos, ¿no es cierto? Como ejemplo podemos tener estrabismo divergente, ¿cierto? Ahí está. Vertical, podemos observar que el ojo izquierdo está mirando hacia arriba. Oblicua, está mirando oblicuamente. Y convergente, ¿no es cierto? Entonces, puede que nuestro paciente se presenta y puede tener algún tipo de estas alteraciones. Policoria o más pupilas, ¿no es cierto? Más de uno. Ejemplo, policoria. Ectopía pupilar. Entonces no es céntrica, ¿no es cierto? En este ejemplo, la pupila está a un costado. O la discoria, que no va a ser una pupila regular. El signo de Argyll-Robertson. ¿Qué va a ser el signo de Argyll-Robertson? Va a ser una abolición del reflejo fotomotor.
Entonces, la contracción de las pupilas a la luz va a estar con conservación en relación a la de acomodación. ¿A qué me refiero con eso? Sabemos que cuando nosotros estimulamos con luz a nuestras pupilas, normalmente tendría que haber una contracción, ¿no es cierto? Eso es al reflejo lumínico. También vamos a tener una contracción al reflejo de acomodación, pero en el caso del signo de Argyll-Robertson, la contracción lumínica está abolida, no va a existir. Vamos a poner también el video para que podamos observar. Al reflejo lumínico, las pupilas no se contraen, observen. Pero al reflejo de acomodación, al lumínico no hay contracción. Al reflejo de acomodación, miren, va a haber una contracción. Se puede observar, ¿no es cierto? Podemos observar nuevamente. Al lumínico hay una contracción. No hay. Entonces, en el signo de Argyll-Robertson, al reflejo lumínico no existe una contracción, pero sí va a estar mantenido al reflejo de acomodación. Entonces, en ojos, ¿qué vamos a notar? Como ejemplo, podemos mencionar las pupilas son simétricas, reaccionan a la luz, iris color negro y movimientos conservados. La nariz, tenemos que observar la forma, ¿no es cierto? La forma del dorso. Van a existir diferentes ejemplos. Un dorso recto puede presentar una jiba, puede presentar una sifosis o una pseudosifosis. O también puede haber alteraciones congénitas como la arinia, que va a ser la ausencia, ¿no es cierto?, congénita de la nariz y de todas las estructuras del plano medio. O podemos también observar esta alteración que se denomina nariz en silla de montar, que es propio de la sífilis congénita, ¿no es cierto? Para ver la permeabilidad de las vías aéreas tenemos que conseguirnos también, ¿no?, un espejito. Podemos hacer también nosotros este espejito y podemos ver, ¿no es cierto? O utilizar el espejo de Glatzer. Vamos a pedirle al paciente que expire, ¿no es cierto? Que expire por la nariz y podemos observar, en este caso, en la fosa derecha no se ha empañado, en este caso ha habido un empaño en el espejito. Entonces, de acuerdo a eso podemos hacer la permeabilidad de las vías aéreas. La nariz, ¿qué vamos a notar? Nariz mediana, recta, podemos notar si presenta sifosis o pseudosifosis, y en relación a la permeabilidad en ambas fosas conservadas. En los labios podemos tener labios medianos, delgados, gruesos, voluminosos, de acuerdo a la etnia, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos ejemplos de labios delgados, medianos, gruesos, vista desde perfil, delgados, medianos, gruesos. O también puede nuestro paciente presentar labios voluminosos. Sabemos que la coloración va a ser un rosado, va a ser los labios transparente, y podemos observar en caso de un paciente anémico, nuestros labios van a ser pálidos, ¿no es cierto? O en caso de un paciente con intoxicación van a ser oscuros o cianóticos, ¿no es cierto? O en pacientes con enfermedad hepática van a ser ictéricos. Entonces, ¿qué anotamos en labios? Podemos anotar labios grandes, medianos, normocoloreados cuando son rosados, normohidratados. Sabemos que los labios también presentan las glándulas labiales menores, ¿no es cierto? Y podemos poner sin alteración aparente. En el oído podemos también tener ejemplos. Pacientes pueden presentarse con diferentes alteraciones o patologías. En este caso podemos presentar una microtia, ¿no es cierto? Falta de desarrollo del pabellón auricular o un incremento del desarrollo macrotia,
normal, un pabellón auricular normal, o la ausencia congénita, la anotia. Sabemos que la implantación del pabellón auricular tiene que ser paralelo al piso, ¿no es cierto? Tiene que ser a la misma altura del ojo. Entonces, podemos ver el tipo de implantación. En este caso tiene una implantación normal, pero en este caso si hacemos relación, tiene una implantación baja. ¿Qué anotamos en oídos? Anotamos pabellón auricular normo implantado, funciones auditivas conservadas. En cuello. En el cuello tenemos que ver la forma, ¿no es cierto? Puede presentar el paciente una forma, el cuello una forma cilíndrico, puede ser simétrico, como observamos, o asimétrico. La posición. Tenemos que ver el paciente si llega en una posición erguida normal. Generalmente a la clínica viene, ¿no?, en una posición erguida normal. O podemos observar, ¿no es cierto?, con una escoliosis. Entonces va a ser una posición viciosa. Al paciente le vamos a pedir que haga movimientos, ¿no es cierto?, de flexión, extensión, lateralidad, rotación, inclinación derecha a izquierda. Entonces, ¿qué anotamos en cuello? Cuello vamos a anotar cuello cilíndrico, simétrico, posición normal y movimientos conservados de acuerdo a los ejercicios que le hicimos hacer a nuestro paciente. En los ganglios linfáticos, ¿qué vamos a observar? Tenemos que realizar una inspección y una palpación. ¿Para qué? Para ver si hay ganglios con aumento de volumen o infartados, ¿no es cierto? También podemos observar la localización de algún nódulo, ¿no es cierto? Nódulo, aumento de volumen. Tenemos que hacer la palpación de la cadena retroauricular, ¿no es cierto?, a la preauricular, de los ganglios tonsilares, de la cadena cervical superficial o de la supraclavicular. Entonces tenemos que realizar en nuestro paciente una palpación, inspección, palpación, para ver si hay algún tipo de alteración o aumento de volumen. ¿Y qué podemos notar en la historia clínica? Ganglios normales, no palpables, sin alteración aparente. Ya, en la evaluación de la semiología de la ATM, ¿no es cierto?, nosotros podemos, cuando estemos frente a nuestro paciente, tenemos que observar ¿qué? Lateralidad, apertura, tenemos que escuchar si hay ruidos, chasquidos o una crepitación o una desviación durante la apertura o cierre. Tenemos que preguntar a nuestro paciente también si hay alguna dificultad al abrir la boca, fatiga o dolor para abrir la boca o muscular, o dolor en la apertura, o puede presentar dolor en movimientos laterales. Entonces, ¿cómo realizamos la semiología? Frente a nuestro paciente, para ver la lateralidad, pedimos a nuestro paciente que haga oclusión céntrica, ¿no es cierto?, que haga mayor puntos de contacto, mayor intercuspidación, y pedimos que haga movimientos laterales, ¿no es cierto?, lateral derecho o lateralidad izquierda, ¿no es cierto?, un rango normal, ¿no es cierto?, vamos a decir que es un movimiento lateral normal de 5 a 7 milímetros, ¿ya? Si hay un movimiento lateral de 5 a 7, es un movimiento de lateralidad normal. Si hay menos, hay algún tipo de alteración en la articulación temporomandibular. Entonces, ¿qué anotamos? Lateralidad, sí, porque ha tenido un movimiento lateral de 5. Anotamos, sí, movimientos conservados. En la apertura, cuando realizamos la semiología, tenemos que pedir al paciente que abra la boca. ¿De dónde a dónde abre la boca? ¿De dónde a dónde tenemos que medir? De los bordes incisales, tanto superior en relación al inferior. Podemos usar una regla también milimétrica.
Los valores normales están en 4.5 centímetros o 45 milímetros en el paciente femenino como promedio y 5 centímetros o 50 milímetros como promedio en el paciente masculino. Entonces, realizamos o pedimos al paciente que realice. Anotamos, ¿no es cierto? En este caso, sí, el paciente tiene una apertura normal y está conservada la apertura. El chasquido. Chasquido nos vamos a valer ¿de qué? Vamos a realizar ya sea palpación de la articulación temporomandibular bidigital, ¿no es cierto? O podemos utilizar o valernos del fonendoscopio. Entonces nos vamos detrás del paciente, nos ubicamos por delante del conducto auditivo externo de 1 a 2 centímetros, ¿no es cierto? Y le pedimos al paciente que cierre y abra la boca lentamente para que nosotros podamos percibir, ¿no es cierto? Podamos percibir algún ruido. Esto ya sea un chasquido o una crepitación. También podemos utilizar el fonendoscopio, ¿no es cierto? Realizar de la misma manera. ¿Qué anotamos? Si nuestro paciente presenta algún tipo de alteración, imaginemos que hemos escuchado un chasquido, entonces anotamos chasquido unilateral izquierdo durante la apertura o cierre vocal. La crepitación va a ser un ruido también de la ATM, ¿no es cierto? Que podemos percibirlo, pero generalmente nosotros percibimos esto en pacientes de la tercera edad. Va a ser un sonido más largo, ¿no es cierto? No va a ser como el tronar de los dedos. Va a ser un sonido más largo como el sonar de una matraca. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a pedir si existe una desviación. Acá nos ponemos delante del paciente, pedimos que haga oclusión céntrica o máxima intercuspidación y le pedimos al paciente que abra la boca lentamente, ¿no es cierto? Y podemos observar la desviación. ¿Qué va a ser la desviación? Va a ser una alteración ya en el movimiento mandibular durante la apertura o cierre, ¿ya? Entonces va a ser eso. Vamos a poner delante del paciente, le pedimos que haga una máxima intercuspidación y pedimos que abra la boca y vemos, ¿no es cierto?, el movimiento de la mandíbula hasta que cierre completamente y cierre. Abra y cierre y observamos si hay algún movimiento. ¿Qué podemos anotar? En el caso de que sí existiese algún movimiento, lo anotamos sí, en observaciones anotamos unilateral izquierdo durante la apertura o en la apertura o en el cierre también. Puede ser en ambas o puede ser en el cierre. Dificultad para abrir la boca, lo mismo que hemos realizado, medimos al paciente, ¿no es cierto? Preguntamos si hay dificultad, si hay algún tipo de bloqueo. El paciente puede presentar algún tipo de bloqueo en una patología denominada desplazamiento discal sin reducción, donde el menisco articular va a estar bloqueando y así nos va a producir una limitación en la apertura. Entonces preguntamos al paciente. El paciente nos menciona que no. Si nos menciona que no hay dificultad, anotamos una X y ponemos puntillas, ¿no es cierto? Preguntamos también al paciente si hay fatiga o dolor al abrir la boca. Entonces, pacientes generalmente con bruxismo crónico, al día siguiente se levantan con un dolor muscular, ¿no es cierto? O una fatiga. Entonces, nosotros preguntamos en la mañana, en la tarde, el paciente que nos puede mencionar, en el caso de que sí hay una respuesta positiva, anotamos una X en así y preguntamos al paciente cuándo. Entonces el paciente nos referirá en la mañana al despertar. También preguntamos el dolor a la apertura. Si el paciente siente dolor en la apertura o siente dolor al realizar movimientos laterales.
Entonces, el paciente nos referirá no o sí. En este caso nos ha dicho que no. En este caso que sí. Entonces, lo llenamos con puntillas en el caso que no. Si el paciente nos dijo que sí, entonces hay que mencionarle si va a ser en la apertura o directamente en los movimientos laterales. Antecedentes ginecológicos, no tenemos por dónde perdernos. Preguntamos a la paciente, en caso de una paciente del sexo femenino, si está embarazada. Anotamos sí. ¿Cuántos meses? Entonces nos dirá la semana 18, según mi doctor, que me mandó una ecografía. Toma actualmente pastillas anticonceptivas. También anotamos lo que nos refiere el paciente, sí o no. Fecha de última menstruación, también anotamos la fecha. Si está amamantando, entonces el paciente nos dirá que sí o no. Los antecedentes odontológicos, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué tenemos que anotar? No tenemos que anotar lo que nos dice el paciente, tenemos que nosotros ver clínicamente si es bueno, regular o malo. Grado de higiene oral. Entonces, preguntamos al paciente, el paciente, por decirles, nos dice, sí, yo me lavo todos los días, sí. Entonces, ¿qué realizamos? Nosotros vamos a realizar ¿no es cierto?, el grado de higiene oral. Vamos a ver la placa bacteriana acumulada en las caras vestibulares. En este caso, vamos a ser en la pieza 11. Vamos a dar piezas donde podemos realizar el examen del grado de higiene oral. Pieza 11, ¿no es cierto? Cara vestibular de la pieza 11, cara vestibular de la pieza 31, cara vestibular de la pieza 16, cara vestibular de la pieza 26, cara lingual de la pieza 36, cara lingual de la pieza 46. En este caso realizamos el examen en la pieza 11. Si hay presencia de placa bacteriana en el tercio gingival, le damos un puntaje de 1. Si hay presencia de placa bacteriana hasta el tercio medio, le damos un puntaje de 2. Si hay presencia de placa bacteriana hasta el tercio incisional, le damos un puntaje de 3. Y si el paciente no presenta placa bacteriana en toda la cara vestibular, le damos un puntaje de 0. Entonces, esto será bueno, regular y malo. Entonces, realizamos nosotros, hacemos el examen intraoral con la sondita, ¿no es cierto? Con la sonda empezamos en forma de Z a determinar si hay placa bacteriana en forma de Z y vemos si dónde está acumulada. En este caso, nuestro paciente es 3, hay placa bacteriana hasta el borde incisal. Entonces, nosotros en el grado de higiene oral marcamos X. En alergias, tenemos que preguntar al paciente si ha tenido alguna experiencia con alergias a la anestesia. Entonces, preguntamos al paciente. El paciente nos dice que sí. ¿Cómo ha sido la reacción? El paciente nos va a mencionar, ¿no? Hay que anotar también aquí. Me ha salido ronchas, prurito en los brazos, como en este caso, escozor, ¿no es cierto? Entonces, anotamos todo lo que nos menciona el paciente. También podemos, realizando el examen intraoral, ver si es portador de una prótesis, ya sea esto fija o removible, y preguntar, ¿no es cierto? En este caso, nosotros vamos a observar el estado de la prótesis. Paciente es portador de una prótesis removible, ¿ya? Entonces vemos el estado nosotros y anotamos si está buena o mala. En el caso de que esté la prótesis en estado mala, tenemos que recomendar al paciente que hay que hacer una nueva prótesis, ¿no es cierto? Patología asociada a la prótesis, preguntamos, no hay nada. Entonces, preguntamos la fecha última de atención odontológica. En este caso, el paciente nos referirá 25/7 del 2010. Estamos poniendo como ejemplo. Motivo, placa dental, ¿no es cierto? El paciente ha ido por una prótesis dental.
Bien, con eso, jóvenes, hemos concluido la clase teórica. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos, ¿no es cierto?, en los diferentes